por iniciados las actividades del protocolo, los invito a que presten atención a un video de protección civil que vamos a correr. Gracias. Buenos días, agradecemos la presencia de todos y cada uno los representantes de instituciones de gobierno, sociedad civil y academia que nos acompañan el día de hoy, así como a todas aquellas personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo en este 10 de septiembre para la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Para dar comienzo a este evento, los invito a que le demos una bienvenida a los honorables miembros del Presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Ángel Prado García, en representación de la doctora Carmen Fernández Cáceres, de Centros de Integración Juvenil. Se encuentra con nosotros la teniente coronel, psicóloga Flor Mata Villalba, representante de la Dirección de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Capitán de corbeta, Patricia Morales Castillo, subdirectora de Salud Mental de la Secretaría de Marina. Maestro Eder Salamanca Fuentes, director de Comunicación Social del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Doctor Emilio Córdoba, director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en representación del doctor Jorge Meléndez Sacla. Licenciada Lluvia Gómez Flores, directora de Información y Análisis
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ahora, para dar comienzo a esta serie de actividades, invitamos al representante del INMIGEN a que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Buenos días. ¿Está abierto el micrófono? Sí, ok. Pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Para nosotros es un verdadero honor recibirlos nuevamente para poder tener charlas muy interesantes con todas las personalidades relacionadas con la prevención del suicidio, uno de los temas más importantes a nivel salud, a nivel prevención de la vida, por supuesto. El instituto ha estado siempre muy interesado en relacionarnos, en aportar desde nuestra trinchera, desde lo que es la investigación en los ámbitos genómicos, en esta circunstancia, en estos ámbitos. Desde el 2012, cuando se generó el laboratorio de genómica de las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, inicialmente el doctor Nicolini, la doctora Alma Genis, empezaron a trabajar con nosotros desde el 2012 y como verán en algunas de estas charlas que ellos van a brindar en esta sesión, hemos avanzado de manera importante en muchos de estos temas. Entonces, por favor, siéntanse como en casa. Para nosotros es un gusto recibirlos y estar al pendiente y atentos de cualquiera de las necesidades que surja a partir de este importantísimo evento. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora vamos a darle el uso de la voz al maestro Eder Salamanca Fuentes, director de Comunicación Social del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Por favor, maestro. Hola, buen día a todas y todos. Un saludo muy especial por parte de nuestra titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada Lorena Villavicencio Ayala. Es para nosotros un gusto muy enorme estar aquí, sobre todo con ASAMA, con quien hemos estado fortaleciendo muchas intervenciones y muchas acciones en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Para nosotros va a ser muy importante hacer estrategias que incidan desde la salud, desde la comunicación, para prevenir el suicidio, no solamente en adolescentes, sino también en infancias, en niños, niñas. Es un placer, doctor, honorable presidium, estar con ustedes. Esperemos que sea una jornada productiva para todas y para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Ahora queremos darle el uso de la palabra al doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Por favor, doctor. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Un placer saludar al presidium, a Francisco Gutiérrez, director titular de CONASAMA, doctor Francisco Gutiérrez, en representación de la Secretaría de Salud de México, en representación del secretario, el doctor David Kercenovis, y saludar a todos los miembros del presidium, también al representante del doctor Meléndez, aquí del INMEGEN, ¿no? INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es, muchas gracias también por la anfitrionía, venimos muy gustosos siempre a este auditorio. Un saludo cordial a todos ustedes. Me acaban de comentar que hay delegaciones de algunos países, de Dinamarca, de Cuba, y creo que hay otras más, ¿verdad? Así que un saludo cordial a todos ustedes en un día tan importante como es el Día de Prevención del Suicidio. Para mí es un honor representar a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, acompañarlos el día de hoy en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Hoy nos convoca una causa urgente, sensible y profundamente humana: proteger la vida, cuidar la salud mental y construir esperanza. La región de las Américas se enfrenta a una carga creciente de trastornos mentales, consumos problemáticos de sustancias y suicidio. No hablamos solo de estadísticas, hablamos de jóvenes, familias, comunidades enteras que viven con dolor y con miedo. El suicidio es hoy una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. En nuestra región, la tasa de mortalidad por suicidio ha aumentado un 17% en 20 años, en 2 décadas. Y si bien la pandemia de COVID-19 visibilizó la fragilidad de nuestra salud mental, también nos dejó una lección clara: no hay salud sin salud mental. En el 2021 se estimó más o menos 100.000 defunciones por suicidio en nuestra región, en las Américas. Los trastornos mentales no solo afectan la calidad de vida, también agravan enfermedades como la diabetes, el cáncer o las cardiovasculares. Las personas con trastornos mentales graves viven entre 10 a 20 años menos que el resto de la población, y esta realidad no puede seguir siendo invisible. Además, la salud mental está profundamente ligada a la justicia social. Las brechas de atención, el estigma y la falta de recursos perpetúan las desigualdades. Por eso, abordar la salud mental no es solo una cuestión sanitaria, es un imperativo ético, social y de desarrollo. Desde la OPS-OMS reconocemos los avances de México con la implementación de la Campaña Nacional para la Prevención del Suicidio, que demuestra el compromiso del país en atender esta prioridad en salud pública. Pero también sabemos que los desafíos persisten. El financiamiento destinado a la salud mental sigue siendo insuficiente, menos del 3% del gasto total en salud. Esto es una recomendación general a todos los países, ¿no? Se recomienda que al menos sea el 5% del gasto en salud el financiamiento destinado a la salud mental. Por eso, este evento es una oportunidad para fortalecer la gobernanza interinstitucional, para compartir experiencias y conocimientos, para reforzar un enfoque intersectorial que incluya la educación, el trabajo, la justicia, la comunidad y la protección social. Recientemente, la OPS-OMS lanzó una iniciativa regional de prevención del suicidio en 3 países: Brasil, Guyana y México. En México trabajamos estrechamente con la CONASAMA en 3 áreas estratégicas: fortalecer los planes nacionales, mejorar el acceso a los servicios de calidad y reducir el estigma. Contamos con herramientas como la Estrategia para Mejorar la Salud Mental y la Prevención del Suicidio, así como la Nueva Agenda para la Salud Mental en las Américas y la Guía Vivir la Vida, basada en la evidencia y adaptada a nuestras realidades. Hoy más que nunca necesitamos transformar el dolor en acción, la preocupación en política pública y el compromiso en resultados concretos. Deseamos que este evento no solo sea un espacio de reflexión, sino de coordinación, de construcción colectiva, de esperanza activa. Desde la OPS reiteramos nuestro compromiso con México. Seguiremos acompañando a las autoridades nacionales y estatales, fortaleciendo capacidades y promoviendo que la salud mental sea un derecho garantizado para todas las personas. Finalmente, les quiero comunicar que mañana, 11 de septiembre, habrá un seminario virtual. Se va a lanzar la Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio desde la OPS, y habrá participación de algunos países y habrá participación de CONASAMA en este evento virtual del día de mañana, 11:30 la hora de México. Pueden encontrar la información quienes quieran asistir en el sitio web de la organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moya, por estas palabras. Y ahora, para dar formalmente el mensaje de apertura de este 10 de septiembre, le damos el uso de la palabra al doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones. Por favor, señor comisionado. Doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Licenciada Lluvia Gómez Flores, directora de Información y Análisis Jurídico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Doctor Emilio Córdoba, director de investigación en representación personal del doctor Jorge Meléndez, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Maestro Eder Salamanca Fuentes, director de Comunicación Social del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Capitán de corbeta Patricia Morales Castillo, subdirectora de Salud Mental
de la Secretaría de Marina. Teniente Coronel Psicóloga Flor Mata Villalba, Directora de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Doctor Ángel Prado García, en representación personal de la doctora Carmen Fernández Cázares, Directora General de Centros de Integración Juvenil. Saludo con gusto al doctor Eduardo Madrigal, representante del Instituto, titular del Instituto Nacional de Psiquiatría. A nuestros diferentes invitados especiales, saludo con gusto a la delegación de Cuba, del Observatorio Nacional de Drogas, del Ministerio de Salud y de la Dirección Nacional Antidrogas. Bienvenidos, bienvenidas. Delegación de España, del Observatorio Español de las Drogas y Adicciones. De la Delegación del Programa de Cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas, COPOLAT. Y doy bienvenida también a la delegación de la Autoridad Sanitaria en Dinamarca. Bienvenidos, con quien hemos tenido una reunión bastante fructífera el día de ayer. Invitados especiales, investigadores, profesores, docentes de las diferentes universidades públicas, trabajadores de las diferentes áreas de salud mental y adicciones, les damos la más cordial bienvenida. Saludamos a las personas que nos acompañan en redes sociales para poder transmitir este mensaje de la campaña Dale Color a tu Vida, la prevención del suicidio. Saludo y agradezco también al director de Genómica, a su representante, y agradecer por la hospitalidad de albergarnos en este lanzamiento, en este día tan importante que es el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es un problema importante a resolver, es un problema de salud pública que afecta no solamente a la persona que lo vive, sino al grupo social al cual pertenece. Lamentablemente, las cifras de suicidio en México han ido aumentando. Hemos pasado de una tasa de 5.3 por cada 100,000 habitantes en el 2017 a una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes al 2023. Las edades en las que generalmente tenemos población de riesgo es entre los 15 y los 29 años de edad. Es por ello que hemos lanzado campañas también de la mano de CIPINA. Les estamos haciendo una cordial invitación. El próximo 3 de octubre tendremos un evento, Imaginarte, que tiene que ver con la prevención de conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes. La cita es en la unidad El Barco, en la delegación Iztapalapa, en donde va a ser un evento justamente dirigido a niñas, niñas y adolescentes. Vemos con tristeza, lamentablemente, que la población cada vez más joven recurre muchas veces al suicidio por cuestiones familiares, por problemas de acoso escolar. Encontramos decepciones amorosas donde muchos de los jóvenes tienen una visión del amor idealizada, cosificada, la crisis económica que afecta a las familias, el cambio en los modelos de estructuración familiar y que muchas veces papá y mamá trabajan y que a veces no se tienen todas las condiciones adecuadas, generando que los hijos mayores tengan que cuidar a los hermanos pequeños, y que ha generado un síndrome conocido como el niño de la llave. El niño de la llave es aquel que cuida a los hermanos, que trae la llave de la casa, que administra el gasto familiar en lo que papá y mamá trabajan. Otro elemento importante que la Organización Mundial de la Salud ha puesto énfasis es en la soledad no deseada. Aquellas personas donde lo paradójico es que cada día vivimos entre más personas en nuestros diferentes medios, la escuela, la familia, el trabajo,
pero lamentablemente la gente se siente más sola. Y en el caso de las personas mayores, el abandono de la familia, la jubilación, el diagnóstico de enfermedades incapacitantes, invalidantes o dolorosas llevan a una situación de depresión, de ansiedad, que después de la pandemia nos dejó lacerados en el ámbito de la salud mental. Algunos preguntan si ya regresamos a la normalidad, y yo les diría que jamás nos fuimos en la normalidad. Ya los problemas del estado de ánimo, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, en los niños el déficit de atención, los trastornos de conducta, el estrés postraumático, ya estaban manifestándose en diferentes grupos de edad. Hoy estamos aquí reunidos para conformar redes sociales de apoyo. Afortunadamente, y agradezco al sistema DIF, a CIPINA, al Instituto de Psiquiatría, al Instituto Nacional de Salud Pública, agradezco a las diferentes instancias. Tenemos 56 invitados especiales que hemos estado colaborando para la prevención del suicidio. En marzo lanzamos la campaña Dale Color a tu Vida, y que estamos siendo congruentes con la narrativa que se habla desde la Organización Mundial de la Salud. Cambiamos la narrativa, los discursos, el enfoque. Para hablar de cambiar la narrativa tenemos que deconstruir toda una serie de conceptos, de ideas en torno al suicidio, y que solo juntos podremos realizar. Creo que no es una atribución exclusiva del sector salud atender el suicidio. Tenemos que trabajar con las escuelas, tenemos que trabajar importantemente con los medios de comunicación, tenemos que trabajar con los colegios de profesionistas y con organismos de la sociedad civil para poder hermanar estos esfuerzos en pro de aquellas personas que requieren una segunda, tercera y cuarta oportunidad en la vida. Yo quisiera agradecer a todos ustedes por su asistencia, pero agradecerles también el que desde nuestra trinchera podamos contribuir con nuestros amigos, con nuestra familia, hablar del tema, porque mucha gente cree que no se debe de hablar del tema, y por el contrario, tenemos que ver si una persona qué tan avanzada va a la ideación suicida. Nuevamente agradecer, y esperamos que esta reunión sea fructífera. En los estados se están haciendo también a la par diferentes acciones de prevención del suicidio, en lo que editaremos toda un video de las actividades y de las activaciones que se están haciendo en el país. Esta es una campaña de largo aliento, es una campaña al 2030, y donde agradecemos también el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que ha fortalecido a través de financiamiento este programa de prevención del suicidio. Muchísimas gracias, y terminaría con una frase: todos somos más que uno. Trabajar en equipo, trabajar con la comunidad, trabajar con nuestros círculos será la alternativa. Muchas gracias. Gracias al doctor Francisco. Ahora vamos a hacer una transición para pasar al evento académico. Solamente que les vamos a pedir, por favor, que nos ayuden a tomar la fotografía oficial. Le pediríamos a los miembros del Presidium que nos acompañen en la parte de la primera fila. Si los integrantes de la primera fila nos ayudan a hacerles un espacio en la parte central y recorrerse un poco sobre las laterales. Y al resto del auditorio, si por favor nos ayudan a ponerse de pie para que nuestros compañeros fotógrafos nos den las indicaciones, por favor. Doctor, además de la foto, ¿quiere que se tome video?
no se vayan a mover. Ahorita vamos a hacer también grabar un pequeño clip. Un colaborador incansable en este tema de prevención del suicidio, el sistema de transporte colectivo Metro. Entonces, vamos a correr el video, por favor. También había, así estaba. Sí. Unas anotaciones. Acá creo que es este. Ajá. Ese no tiene anotaciones, ¿verdad? No, ese no tiene. Pero mira, otro más. Uno más. Gracias. Me encantó. Falta uno, ¿verdad? Efectivos de las policías auxiliar y bancaria e industrial en prevención de suicidio y buenas prácticas en la atención a personas usuarias de sustancias psicoactivas. Así, con el programa Salvemos Vidas, en el metro, cuidarte es parte del viaje. No, pero esta hay que voltearla. Exacto. Ciudad de México, capital de la transformación. Listo. Ahora vamos a dar inicio a la parte académica de este evento, para la cual invitamos al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, comisionado nacional de Salud Mental y Adicciones, quien nos va a dar una conferencia titulada Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, y para esta actividad estará ayudando como moderadora la maestra Catalina Pérez, quien es directora de área en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, en este día tan importante para la prevención del suicidio. Tengo a bien el día de hoy presentar al doctor, el doctor Francisco José Gutiérrez Rodríguez, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, quien el día de hoy nos acompaña con la conferencia inaugural Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, PRONAPS. Él es licenciado en Psicología, maestro en Salud Pública, en Psicopatología, actualmente doctor también
en psicopatología y se desempeña en diferentes cargos, ha sido docente, investigador, perito, ha estado cursando diferentes cursos, diplomados, y bueno, él con toda esta trayectoria ha luchado mucho desde sus inicios en la prevención del suicidio, en la formación desde línea de atención telefónica en Guadalajara, ha creado diferentes centros, tanto de investigación como de investigación, y en este momento, bueno, pues está luchando por la psicología en estos ámbitos. Demos gracias y un aplauso por esta presentación. Uno de los mayores enigmas sigue siendo la relación del hombre con su vida y consecuentemente con su muerte. Empezamos a convencernos de que la muerte es parte de la vida y la manera de morir es parte integral de la forma de vivir del individuo. Norman Farbero. Hablar del suicidio es hablar de toda una serie de aristas biológicas, psicológicas, sociales, que están implicadas con este problema. El suicidio representa una entidad compleja y su detección, valoración y estrategias de prevención se dificultan por el desconocimiento de una conceptualización y clasificación operante. Cuando hablamos del suicidio, muchas veces se habla solo del intento de suicidio o de los suicidios consumados. Sin embargo, tenemos un espectro bastante amplio en torno al comportamiento suicida. La idea de muerte, aquella que se va instalando en la persona, donde empieza a fantasear con morir, empieza a pensar en si otras personas llegaran a fallecer, ¿qué pasaría? La idea del suicida ya empieza a tener una idea de qué pasaría si yo muriera. La idea de suicida empieza a pensar en la forma, el día, la hora o la fecha específica en que podrá intentar privarse la vida. Al hablar de gesto suicida, estamos hablando de una serie de señales verbales y no verbales que avisoran la idea de querer morir. Estoy hablando cómo la persona empieza a regalar las pertenencias, empieza a fantasear qué se sentirá morir, empieza a investigar en diferentes medios métodos efectivos de cómo morir. En el gesto suicida la persona empieza a cambiar hábitos que eran muy cotidianos, desde el aseo, acudir a su centro escolar o a su centro de trabajo. Hay un aislamiento, hay un pensamiento polarizado donde aparece la crisis suicida. Entendiendo la crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo de resolver los problemas de la manera cotidiana. Pero también, como señalaban algunos autores, entre ellos Kaplan, hablaban de que también la crisis contiene un elemento para poder tener resultados positivos o negativos. Pensemos en aquellas crisis donde se logró tener una oportunidad de mejorar. Hay relaciones de pareja en las que encontramos que hay una crisis matrimonial, donde a veces hay la amenaza o el fantasma del divorcio, y esto los lleva a renegociar contratos, a poder hablar de los roles que tienen dentro de la pareja, y en algunos casos llega a darse una relación más nutricia. Pero también hay las crisis donde lo lleva hacia el peligro. Aquella persona que se aísla, no quiere hablar. El deprimido a veces es su propio enemigo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Quieres hablar? No. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Y luego se encierra en su habitación a pensar en lo solo que está
o lo poco que le importa a los demás. Al hablar del suicidio, tenemos que hablar de una serie de conductas. Ya les hablaba del gesto suicida, pero también es importante hablar del potencial. Creemos que las diferentes instancias del sector salud tienen que poder evaluar el riesgo, el poder tener instrumentos para poder valorar o avisorar la probabilidad de que una persona atente contra su vida. Es lamentable que a veces en la familia estas señales pasan desapercibidas o incluso en las áreas de salud no se detecta la ideación suicida. Hablar del potencial suicida, hay algunos instrumentos como el inventario de evaluación del potencial autodestructivo, que es una serie de preguntas de si lo ha intentado, cuántas veces, qué tipo de método, si coexiste, hay alguna patología dual o si hay algún consumo de sustancias psicoactivas, donde ya está sistematizado la idea suicida, se ha materializado al plan suicida. Tenemos que hablar del suicidio ganancial. Muchas veces ustedes pueden encontrar a personas que te dicen, no le hagas caso, te está chantajeando. Y resulta que verdaderamente llega a ocurrir un deceso por no poner atención a esa persona. Ama de casa, 32 años de edad, que teniendo problemas de violencia intrafamiliar, quiere darle un escarmiento a su esposo, y entonces antes de que su esposo llegue a comer, como todos los días, a las 2 de la tarde, se coloca un letrero en el pecho y dice, si me quieres, despiértame. Lamentablemente el esposo no llegó a comer, se había tomado ella un frasco de barbitúricos y lamentablemente se dio un deceso. Es probable que algunos jóvenes piensen en chantaje, en lograr un beneficio, pero también requieren de atención. Hablar del parasuicidio, tenemos que hablar de aquellas situaciones de riesgo como las toxicomanías endovenosas. Tenemos que hablar de aquellos jóvenes que manejan alcoholizados a alta velocidad. Tenemos que hablar de aquellas personas que se involucran en relaciones de alto riesgo sin protección y donde de alguna manera velada están elaborando un plan suicida. Tenemos que hablar del suicidio consumado, serie de conductas autodestructivas de resultados mortales con conciencia del motivo, con diversos grados de intención mortal que no ocurre en el transcurso de un trastorno psiquiátrico. Puede ser que el esquizofrénico escape de sus voces, pero no es considerado típicamente suicidio. En el caso de los niños, mientras el niño no tiene la noción de la muerte como un proceso permanente, nosotros tenemos que valorar en el caso del niño que considera tener varias vidas, dormir, ir al cielo, ir a saludar a su abuela y regresar. Por eso es que tenemos que trabajar también en toda esta serie de conductas autodestructivas en niños, niñas y adolescentes. Tenemos que trabajar en el llamado cúter o las autolesiones no suicidas. Tenemos que trabajar en el síndrome de daño autodeliberado, donde hoy vemos cómo existen modificaciones corporales, que no pretendo estigmatizar a nadie con el uso de tatuajes o modificaciones, pero que lamentablemente muchas de estas conductas ponen en peligro la vida de la persona. Hay una serie de factores de riesgo detonantes y desencadenantes. No podemos hablar de una causa. Cuando dicen se suicidó porque su pareja lo terminó, estamos hablando de un evento desencadenante, donde detrás de esta conducta puede haber baja autoestima, puede haber no tener un proyecto de vida relevante, puede ser no tener una red de apoyo o nutricia, puede ser que vive con acoso o estigmatización.
En el caso de los niños, la muerte de seres queridos, el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual. En el caso de los niños, los fracasos escolares o incluso los retos que hoy en México existen en niños, niñas y adolescentes. Se empezó con el reto de la ballena, que era la ideación suicida, pero han evolucionado hacia el reto del hada de fuego, que es prender la casa paterna en llamas, o algunos otros donde rocían alcohol o en gel y le prenden fuego, ¿no? Y no voy a hablar de la cantidad de retos, puedo hablarles de más de 20 retos que ponen en peligro la vida de la persona. En los adolescentes tenemos que trabajar, niños y adolescentes, el desarrollo de habilidades socioemocionales. El Programa Nacional de Prevención del Suicidio va encaminado justamente al no tener estigma, a tener, en este momento estamos en la fase de investigación, donde estamos haciendo un estado del arte del suicidio en México. Hemos pedido la información a los diferentes estados a través de los comisionados estatales de salud mental y adicciones, para tener las referencias de suicidio en los estados. Lamentablemente, a veces la notificación no es la adecuada. Tenemos que trabajar justamente en ello. Pueden existir al año en muertes por violencia más de 5,000 muertes dudosas que no sabemos si son suicidio, homicidio o accidentes. En el caso de las personas adultas, tenemos que trabajar importantemente las crisis económicas, las crisis de la familia, aquellos problemas relacionados con la educación de los hijos, los problemas legales y algunos otros problemas laborales como los despidos. En los adultos mayores hay que hablar de la jubilación, el abandono, la muerte de un ser querido. Tenemos que hablar también del diagnóstico de alguna enfermedad incapacitante, invalidante o dolorosa. Es muy importante que nosotros detectemos oportunamente las señales de riesgo suicida. El cambio de patrones de convivencia, el aislamiento afectivo, la sensación subjetiva de cansancio, ansiedad generalizada. Empieza a haber situaciones de ausentismo escolar o laboral, el abuso de alcohol o drogas como una salida, entre muchas otras. La realidad del suicidio, y que no voy a profundizar mucho en ello, porque dentro de nuestro panel existe la conferencia del doctor Sarmiento, que es un especialista también en la epidemiología del suicidio. Sin embargo, los organismos internacionales nos hablan acerca de 800,000 casos de suicidio al año, donde las edades van bajando, con una media internacional de 9 por cada 100,000 habitantes. México pasó de 5.3 en el 2017 a 6.8 en el 2023. Tenemos que hablar a nivel internacional. Ayer vimos con sorpresa, hace algunas décadas, Hungría y Dinamarca tenían las tasas más altas de suicidio. Hoy las tasas más altas las tienen Lituania, Bielorrusia y Estonia. Y ayer que nos expusieron la delegación de Dinamarca, cómo han logrado disminuir considerablemente y significativamente los índices de suicidio, hoy han pasado a una tasa alrededor de 10 por cada 100,000 habitantes, entre 10 y 12 por cada 100,000 habitantes. Tenemos mucho que aprenderles, tenemos mucho que colaborar para poder trabajar en México esta situación. Las tasas de suicidio en Estados Unidos se encuentran dentro del promedio mundial y son análogas a la Gran Bretaña y Canadá. Los países con mayor índice de suicidios: Europa del Este, Escandinavia, Japón. En Japón encontramos nuevas modalidades de suicidio, no solo el harakiri y el seppuku,
sino también ahora el karoshi, una modalidad de suicidio donde la persona tiene agotamiento emocional, donde la persona tiene insatisfacción. Imagínense esta modalidad en México por insatisfacción laboral, ¿sí? Creo que en el caso del Japón la situación es que el trabajo forma parte de la cosmovisión de los japoneses. Es importante nosotros trabajar en el programa de prevención del suicidio a nivel nacional, donde vamos a estar trabajando con los estados en la forma de la notificación de los casos de suicidio. Hay diferencias estadísticas significativas entre los datos que nos aporta el INEGI, entre los resultados que se tienen con los certificados de defunción a través de la Secretaría de Salud, y queremos justamente comprobar estas dificultades de notificación, porque hay una cifra negra muy importante. Hay estados que han incrementado en el país el índice de suicidios. Estoy hablando al norte, el caso de Chihuahua, Chihuahua capital, donde además la violencia había ya disminuido y vuelve a incrementarse debido a las cuestiones del crimen organizado. A nivel de zona centro tenemos Jalisco, donde también desde los 90s impulsamos la creación del Centro de Intervención en Crisis del Gobierno del Estado, y hoy se tiene la línea telefónica del 075 para la prevención del suicidio. Pero en Guadalajara existen 900 suicidios al año, donde el 52% son jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. Y desde 1997, suicidios de menores de 12 años. Aguascalientes ha crecido también importantemente, y en el sureste, Yucatán y Tabasco, con quien estaremos trabajando esta prevención. En este Programa Nacional de Prevención del Suicidio tenemos que capacitar a profesionales y paraprofesionales en la detección oportuna de las señales de riesgo. Tenemos que trabajar en los primeros auxilios psicológicos, la intervención en crisis de primer orden, que no está diseñada para psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, que la intervención en crisis de primer orden la puede aplicar el policía, el anestesiólogo, el urgenciólogo, el personal de protección civil y la sociedad en general. ¿Qué puedo hacer en tanto que una persona recibe ayuda especializada? Mantener la calma, fomentar la verbalización, no prometer nada de lo que no seas capaz de cumplir, no discutir con la persona, no tratarle como un enfermo. Es importante establecer contacto con las fuentes de apoyo. Si es derechohabiente de algún servicio, hemos estado trabajando importantemente en la trazabilidad de los casos que se reciben en la línea de la vida. Debo de decirles que la línea de la vida el año pasado recibió 34,000 llamadas. Al 31 de agosto tenemos 152,000 llamadas, en su gran mayoría de mujeres, y no es porque la mujer tenga mayor crisis emocional, sino que es la que reporta las crisis de los hijos, la crisis de los hermanos, de los esposos, es la que se atreve a pedir ayuda. También es importante señalar un alto componente de llamadas donde hay el consumo de sustancias psicoactivas. Ya algunos estudios, el primer registro de muerte violenta hablaba que el 33% de muertes violentas, de 2,922 autopsias por suicidio, homicidio y accidentes, 33% había alcoholemia positiva. De tal manera que tenemos que trabajar en el caso de las adicciones, y donde también los sistemas de vigilancia epidemiológica, agradecemos mucho la colaboración del ISSSTE
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS Bienestar, pero también tenemos el apoyo de centros de integración juvenil, donde en el pasado Congreso de Acapulco firmamos un convenio de colaboración para hermanar esfuerzos en la prevención del suicidio. Tenemos que trabajar bastante en el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños, niñas y adolescentes, en la asertividad, en la autoestima, en todo el componente de la autoestima que va desde el autoconocimiento, el autorrespeto, la autoaceptación hasta la autoestima. Tenemos que trabajar en la resiliencia de nuestros jóvenes. Hoy se habla de un término peyorativo, la generación de cristal, donde lamentablemente pues sí hay una pérdida de algunas habilidades para la gestión de las emociones, la tolerancia a la frustración, pero yo no estoy de acuerdo con este mote de generación de cristal, porque es negar la capacidad inteligente de nuestros niños, niñas y adolescentes para poder sobrellevar las crisis. Yo quiero rescatar elementos de Cuba, por ejemplo. Cuba elaboró un programa muy importante que se llamó La Salud en Manos de los Niños, y nos sorprendería la claridad que tenían los niños para poder plantear soluciones a los problemas de la vida cotidiana. El Programa Nacional de Prevención del Suicidio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de México estará trabajando en la capacitación del instrumento MHGAP, donde llevamos 140,000 personas, que corresponde solo el 17% de los trabajadores de salud. Estaremos trabajando en la capacitación a medios de comunicación. Sabemos que la nota roja vende, pero lamentablemente hay títulos sensacionalistas, morbosos, donde es importante reportar del problema. Tenemos que hablar del tema del suicidio, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva salutogénica. La vida vale la pena vivirla. A veces un número telefónico marca la diferencia entre la vida y la muerte. En la línea de la vida es el 800-911-2000, donde se ha modificado la capacidad instalada de 64 operadores a tener 150 operadores en 6 turnos, y que nos ha permitido tener una mayor cobertura. Desde el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y con esto voy cerrando, vamos a trabajar en una red de psicoorientación telefónica. 3/4 partes de los estados de la República, es decir, 24 estados, cuentan con líneas telefónicas, ¿sí? Hemos estado mandando oficios a los secretarios de salud, a los comisionados estatales de salud mental y adicciones, para generar esta red, respetar la autonomía de estas líneas telefónicas, pero homologar la ficha de las llamadas para tener una gran estadística nacional de las crisis emocionales y nos puedan ayudar a reorientar los programas. Ya se han sentado las bases normativas en México para la transición desde la reforma de la Ley General de Salud en el 2022 para el cambio de un modelo asilar a un modelo social comunitario, a un modelo donde se realicen actividades extramuros. No queremos decir que las consultas cara a cara no sean importantes. Tenemos hospitales psiquiátricos en la CONASAMA emblemáticos como el Fray Bernardino Álvarez, que ha cumplido, si mal no recuerdo, 58 años de haber sido fundado. Está el Hospital Juan N. Navarro, especializado en niños, niñas y adolescentes. Tenemos el Samuel Ramírez, ¿sí? Que también lo acabamos de visitar, y es impresionante la organización que tienen. Pero también tenemos 4 unidades,
unidades integrales de atención a la salud mental en San Jerónimo, tenemos en Iztapalapa, en el Cuauhtémoc, entre otro, en este momento me hace falta alguno, pero que tenemos que estar trabajando en actividades para la comunidad. Tenemos que trabajar en cursos con metodología participativa. Ya está demostrado a través de las teorías del aprendizaje que una conferencia queda como información significativa el 30% de la información. Cuando tenemos metodología participativa, donde intervengan los maestros, donde intervengan los alumnos, los padres de familia, el porcentaje de aprendizaje significativo se eleva hasta en un 70%. De ahí que tengamos que trabajar de manera coordinada con los organismos de la sociedad civil. Es impresionante la cantidad de datos que tienen los organismos de la sociedad civil para poder trabajar esta prevención. Quisiera dejar aquí esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para poder prevenir el suicidio? ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona que está a mi lado tenga una idea diferente de la vida? La vida vale la pena vivirla. En tiempos de crisis, el acto más revolucionario es mantenernos vivos. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, comisionado. Y abrimos el espacio para un espacio breve de preguntas o algún comentario que quieran hacer. Adelante. Un segundito, por favor. Perdón. Gracias. Decía, tal vez la mayoría de aquí son expertos en el tema, su servidor, docente, padre de familia. Mi pregunta va hilada, bueno, serían dos. Número uno, trabajo en colegio. Normalmente los padres de familia, cuando han tenido este problema, este tipo de problemas, lo que más buscan es cómo abordarlo dentro de su círculo familiar. Supongamos, van a una fiesta y alguien saca algo por X, Y, Z razón, el tema del suicidio, y tiene un hijo. ¿Cómo abordarlo, no, dentro de un núcleo familiar? Esa sería una. Número dos, se habla de la intervención de varios programas de salud, benditos sean, tanto en México como en otros países. Hasta ahorita me gustaría saber también qué tan involucrado tiene la Comisión Nacional del Deporte, su servidor profesor de deportes, que sí o sí está demostrado que ayuda muchísimo. Y les hablo en primera persona. Con mi hija tuve ese problema que digo, no quiero abrir esa puerta delicada. Tuve ese problema hace muchos años y gracias al deporte que yo le he inculcado, creo que hemos ido superando esa parte. Y ahora ya tienen 20 años, profesionista y demás. Entonces ha ayudado mucho. Sí veo una necesidad muy fuerte, sí, que esto pues ya desencadenaría la solución de varios problemas, ¿no?, a nivel sociedad, temas de salud pública. Entonces, involucrar más al deporte. ¿Qué tan involucrado está hasta ahorita la Comisión Nacional del Deporte? ¿Qué programas tienen en todos estos centros de atención? Gracias. Gracias por su pregunta y sus comentarios. Creo que hablar del suicidio dentro de la familia es muy importante, pero como usted refiere, hay un desconocimiento de la forma de abordar a la persona que está en crisis. Tenemos que no ser invasivos, queremos a veces arrancar la información, dime qué es lo que está pasando, qué te tiene así, te voy a llevar con el doctor. Cuando lo primero que tenemos que hacer es establecer esa comunicación, esa alianza. No todos los miembros de la familia tienen una relación estrecha con esta persona. A veces hay el mito de la unión familiar, aquí todos nos la llevamos muy bien,
puede ser cierto, solamente que hay algún miembro que puede ser más cercano a esa persona. Capacitarnos y ponemos a disposición los manuales que a través de PRONAPS se han hecho para padres de familia de cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos, qué hacer en tanto que esta persona reciba ayuda especializada. Lo que ha demostrado y basado en evidencia, cuando una persona ya ha tenido un intento, en algunos casos se requiere apoyo farmacológico, desmitificar el asunto de los psicofármacos. Hoy hay algunos fármacos de nueva generación que no tienen todos los efectos colaterales que se tenían anteriormente. Pero lo más importante, la psicoterapia, el manejo del entorno familiar del sujeto. Estamos trabajando con un enfoque de recuperación psicosocial. Esto significa que no basta que una persona se recupere de sus síntomas, sino tenemos que trabajar en la reinserción escolar, laboral, familiar. ¿Qué tenemos que hacer? Empaparnos, generar en las escuelas. Afortunadamente en la mesa de presidencia se tiene la colaboración con la SEP para crear el micrositio La Línea de la Vida, donde hay guías para padres, guía para docentes. Se imprimieron 10 millones de guías para poder trabajar también la relación con adicciones en la campaña por la paz y contra las adicciones. En la familia tenemos que reunirnos y hablar no directamente con la persona, sino a quién será la persona más adecuada, de qué manera nos vamos aproximando, no forzar la situación, ¿sí? Pero sí estar muy atentos a estos cambios, ¿no? Entonces pongo a disposición estos manuales que pueden ser de mucha utilidad. Hay uno de 72 páginas que se llama Cómo prevenir el suicidio desde la familia, ¿sí? Con relación al deporte, hemos establecido contacto. Lo que hemos hecho en CONASAMA es no aislarnos, es establecer convenios de colaboración con diferentes instituciones, porque juntos somos más que uno, ¿sí? Y hemos establecido contacto con el Comité Olímpico Mexicano para que algunos deportistas den testimonio. Fernando Platas ha estado ahora en la Semana Nacional de Salud Pública, Osmar Olvera, ¿sí? Campeón olímpico en clavados. Hemos establecido con Rommel Pacheco, con la Comisión Nacional del Deporte, se están haciendo activaciones en diferentes partes y se han vinculado con todas estas ferias de salud en la activación. La activación física y el deporte es una estrategia básica para poder que los jóvenes puedan salir de esta crisis suicida. Entonces, muy importante la aportación del deporte y estamos generando esos vínculos. Gracias por su pregunta. Agradecemos. ¿Y alguien más que quiera tomar la palabra? Adelante, por favor. Hola, bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo soy la doctora Carmen Borrego, soy psiquiatra y soy la jefa de salud mental de Cuba. Verdaderamente estoy orgullosa y agradecida en nombre de esta delegación de Cuba de poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, que evidentemente estamos llamando a la concientización y a la sensibilización de un tema que nos afecta a todos y todas. Y sobre todo en este momento en que el mundo pasa por tantos problemas graves, inclusive de amenaza de la paz, donde hoy hablar con ese pensamiento positivo y hablar por defender la vida. Y usted decía, maestro, que es revolucionario mantenerse vivo, ¿verdad? Y entonces creo que todos tenemos una gran tarea. Y desde la salud pública, por supuesto, tenemos un liderazgo. Y ese liderazgo también es llevar con el pensamiento,
con la acción y con ese cambio de narrativa a la identificación precoz de aquellos problemas que hoy pueden estar afectando al individuo, a esa familia, a esa comunidad, y que tienen la necesidad de ser escuchados, de ser atendidos y de ser evaluados de una manera integral. Evidentemente, solo un sector no puede, por eso es un tema tan sensible que necesita justamente estar en todas las políticas, en todas las agendas y en todas las acciones. Cuba cuenta con un programa nacional de prevención desde la década de los 80. Tenemos un sistema de salud que no es perfecto, pero está bien organizado, y que, por supuesto, este tema es una gran prioridad para el país, que además forma parte dentro de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Esta actividad la celebro. Hablar de suicidio no es hablar de la muerte, es hablar de la vida. Y para hablar de la vida hay que también modelar cómo podemos vivir de una mejor manera. Esta modelación que se ha hecho antes de entrar a esta sección científica, yo creo que es un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar también a transmitir esperanza, a transmitir alegría, y a través del juego, que es tan importante en la vida, y a veces crecemos, pero siempre llevamos ese niño dentro, y la espiritualidad es un elemento muy importante, pues evidentemente son recursos que también nos dan en esa generación de nuevas habilidades ante nuevos entornos. Así que solamente agradecer, dar gracias, gracias y gracias en nombre de los cubanos que estamos acá hoy en esta tierra, y de Coppola, que ha favorecido este intercambio también, y que parecería que estamos hablando de drogas y estamos hablando de suicidio, que no tienen puntos comunes. No, estamos hablando justamente de factores de riesgo, de factores de protección. Por tanto, esta actividad se enmarca muy bien en esta reunión de cierre del Observatorio Nacional de Drogas. Muchas gracias. Justamente en Corazama estamos muy contentos porque tenemos las diferentes delegaciones. Se va a realizar el encuentro de observatorios de salud mental y adicciones, donde participan diferentes países, y que queremos agradecer a Coppola el hacer posible esto. También quiero transmitirles un agradecimiento al doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, al doctor David Kersenovich, secretario de Salud, que son fervientes creyentes de que la prevención es posible, de que tenemos que trabajar en la comunidad y que tenemos que abandonar algunos patrones acartonados que tenemos, o la desesperanza aprendida que nos genera a veces la crisis cotidiana, ¿sí? Una última pregunta para cerrar este panel. Sí, comentario muy breve. Primero, pues felicitar al maestro Gutiérrez Rodríguez por la excelente conferencia. Felicidades. Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Brevemente, en las farmacias privadas de México se generan 20 millones de contactos al día, de manera que es factible sumar esfuerzos a esta campaña. Dale color a tu vida. Maestro, cuentan con nosotros. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Sí. Estamos dando este tiempo, ¿por qué? Sí hay un respeto a nuestros conferencistas. Aquí está el doctor Alberto, al cual le agradecemos su participación, pero justamente a veces no tenemos tiempo de poder intercambiar, de poder hablar, que es uno de los objetivos de este tipo de eventos. Una disculpa si estamos afectando el tiempo de la agenda, pero bueno, es importante escuchar los comentarios. Muchas gracias. Karen Franco, psicoterapeuta y suicidóloga de Universidad del Valle de Atemajac, de Guadalajara, Jalisco. Darle las gracias por la invitación y bueno, creo que somos unas personas sumamente afortunadas el poder estar aquí, y me quiero quedar con esta frase, doctor, que comentó ahorita. ¿Qué podemos hacer? Porque esto se queda en estratos a nivel dirección,
a nivel hospitalario, pero sí quisiera yo invitar de manera a modo de sugerencia, ponerlo sobre la mesa, que evitemos individualizar el intento suicida. Y lo digo con el corazón en mi mano. A mis 5 años soy sobreviviente de intento suicida y me he dedicado, y lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, para seguirle diciendo a estos niños: sí se puede, sí podemos salir adelante. Vengo de una familia sumamente violenta, físicamente, emocionalmente, y que pueden contar conmigo y con todo este equipo de profesionales de salud que se encuentran aquí. Pero sí invitaría, doctor, si usted me lo permite y ustedes me lo permiten, a que quitemos la individualización de la persona. Yo como mamá, ¿qué estoy haciendo para que a ti te lleguen esos pensamientos? Yo como papá, yo como maestro. Mencionaron por ahí el deporte. Hay una situación en Jalisco con el deporte que sí quiero ponerlo sobre la mesa, porque estos deportistas los he estado apoyando de manera gratuita. ¿Cómo puedo yo hacer de manera altruista, poder corresponderle a este país lo mucho que me ha dado, a Jalisco lo que me ha dado, y bueno, en general a todo el país? Quiero invitarte el día de hoy y ponerlo sobre la mesa, que descentralicemos la idea del suicidio solamente a la persona, porque viene desde toda una red, desde la familia, de la escuela y desde el trabajo. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Primeramente, gracias por compartirnos algo tan personal, y segundo, creo que tenemos muy claro ello, y qué bueno que usted lo reafirma. El enfoque comunitario implica la responsabilidad que tienen los entornos, que tenemos como sociedad, para que esta persona no sea estigmatizada por la gestión de sus emociones. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y buenos días. Damos la paso al siguiente conferencia. Muchísimas gracias, comisionado. Ahora invitamos a que pase aquí al frente al maestro José Alberto Gómez García. Él es consultor nacional en el área de enfermedades no transmisibles y salud mental en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Y para acompañarle en esta conferencia como moderador estará el maestro Víctor Osvaldo Orozco Estrada, director de estrategias y procesos de la CONASAMA. Muy buen día, tengan todas y todos. Bueno, dando seguimiento a nuestro programa, tengo el honor de estar aquí con el doctor José Alberto Gómez García, que desde la Organización Panamericana de la Salud nos hablará sobre algunas recomendaciones referentes a las políticas públicas que debemos impulsar en el tema de la prevención del suicidio. Sin duda, el maestro Alberto, un referente que nos podrá dejar los lineamientos para, desde las instituciones, poder avanzar en las políticas públicas. Cedo el uso de la voz al maestro y escuchemos lo que tiene para nosotros. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a compartirles algunos de los lineamientos y recomendaciones que tenemos desde la Organización Panamericana de la Salud y desde la Organización Mundial de la Salud para este tema tan importante que nos reúne hoy en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Creo que no funciona la... Bueno, les voy contando un poco algunos datos que de cierta manera ya los que me antecedieron han mencionado, como para que dimensionemos un tanto el problema que tenemos del suicidio. En la región de las Américas, que es donde trabaja la OPS, se estima que cada año mueren aproximadamente 100,000 personas. Estos datos
si bien los decimos de manera muy fácil, sí los invito a que pensemos que son 100,000 personas en la región que sufrieron, que tuvieron un padecimiento, que tuvieron seguramente algún problema de salud mental, algún problema social, que sufrieron violencia o alguna situación que los llevó a tomar este acto. Como ya han mencionado, en nuestra región hubo un aumento de los suicidios del año 2000 al 2021 del 17%, siendo uno de los países que más suicidios tiene, en este caso que es el país de Guyana, que es donde también la organización está trabajando sobre esta iniciativa. En México también hubo un aumento que ahora lo vamos a ver, pero algo que también tenemos que tener en cuenta es que los suicidios normalmente los cometen más los hombres, ¿no? Con una razón de 3.5 en comparación con las mujeres. Los datos que tenemos es que en las edades de 40 a 69 años, el 38% se encuentra en el 38% de los suicidios, es decir, en estas edades es donde mayormente se concentran. Ya les comentaba el doctor Moya en la mañana que tenemos esta iniciativa donde estamos trabajando en 3 países. Yo tengo el honor de poder acompañar las actividades que se hacen aquí en México. ¿Y por qué se escogieron estos 3 países? En primer lugar, Guyana, porque es el país con más suicidios en la región de las Américas. Brasil y México, si se dan cuenta, tiene una tasa de mortalidad muy similar de 6.9. Sin embargo, hemos visto este aumento bastante sustancial. En el caso de Brasil, del 48%. En el caso de México, las estimaciones que tenemos es un aumento del 70%. Y esto nos invita a pensar por qué en aumento estas tasas de mortalidad por suicidio. Y creo que un poco ya lo han estado comentando y qué bueno que tuve la oportunidad de escucharles a ustedes también todos estos comentarios que acabamos de escuchar, porque mucho de lo que acaban de decir de todas estas condiciones, esta violencia que mucha gente llega a vivir, lo que se llega a vivir en las familias, esta desconexión, estos problemas que normalmente nos enfrentamos, nosotros los podemos llamar de manera conceptual como determinantes sociales de la salud, ¿no? Y un tanto también como determinantes sociales de la salud mental, que son todas estas condiciones donde vivimos, trabajamos, nos vamos desarrollando día con día, que nos van afectando a nuestra persona, en este caso en nuestra salud mental. Y tiene que ver un tanto con políticas sociales, con políticas económicas, con el mismo sistema de salud, cómo ayuda o dificulta el acceso a servicios de salud mental. Este conceptual normalmente justo porque nos va mostrando cuáles son algunas de esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias, como ya lo han mencionado, generalmente puede aumentar el riesgo de suicidio. La Organización Mundial estima que del total de suicidios, el 18% se debió a un trastorno por consumo de alcohol. Las personas que tienen un trastorno por consumo de alcohol tienen de 2 a 3 veces más la posibilidad de generar un riesgo suicida, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de vivienda también afectan, por supuesto, a la salud mental de las personas. Y si nos vamos más para atrás con estos factores más estructurales que tienen que ver con el género, ya lo mencionaban hace un momento, que las mujeres normalmente son las que suelen pedir más ayuda, ¿no? Por ejemplo, el tema del género influye, por supuesto. Normalmente los hombres no solemos reconocer que nos sentimos mal, que tenemos estrés, que nos sentimos ansiosos. Es un tanto cómo somos configurados y cómo somos educados socialmente en nuestro rol de género, ¿no? Entonces, todo eso en su conjunto va afectando la salud mental de las personas y, por supuesto, poniéndolas en mayor riesgo. Y tenemos identificados 5 de las principales barreras que impiden a los países para avanzar en la prevención del suicidio. La primera de ellas tiene que ver con falta de estrategias nacionales. En México no es este caso porque sabemos que tienen este programa y que recientemente han lanzado la campaña nacional para prevención del suicidio. Pero hay muchos países donde no se cuentan con estos planes o estas estrategias nacionales. Lo otro tiene que ver con la debilidad de los sistemas de vigilancia y mucho de ello tiene que ver con lo que comentaba el comisionado, que se tiene un subregistro, que muchas veces se tienen ahí los datos, pero no se puede estimar exactamente si fue realmente un intento, si fue una muerte por suicidio o fue una muerte violenta o fue
por otra causa, ¿no? Se ha visto que se tiene un subregistro en estos datos y esto por supuesto nos afecta a saber cuál es el panorama real de esta problemática. El tercero tiene que ver con el acceso a servicios de salud mental. Muchas veces las personas, el mismo sistema de salud no tiene habilitado, no tiene la capacidad para responder ante un problema de salud mental. Una persona con depresión, una persona con ansiedad que va al servicio de salud, en algunos casos llega a tener estas barreras, ¿no? Porque no se encuentra con el personal capacitado o porque el médico de primer contacto no tiene el conocimiento básico que debería de tener sobre la sintomatología depresiva, sobre cómo atender ese problema, sobre cómo abordarlo o cómo dar primeros auxilios psicológicos. Por otro lado, también la insuficiente colaboración intersectorial. Desde la salud pública decimos que la prevención, la promoción y la atención de la salud de las personas no solamente está en el sector salud, sino que está en otros sectores donde justamente nos desarrollamos, ¿no? Como la escuela, el trabajo, todos estos sectores donde estamos día con día justamente tienen que articularse con el sector salud para poder generar estrategias de prevención, en este caso para la prevención del suicidio. Y por último, la falta de conciencia pública sobre las condiciones de salud. También es muy sabido por todos los que estamos aquí que el tema de salud mental nos ha costado mucho trabajo quitar ese estigma de decir que una persona, cuando algunas veces se le llamaba a una persona que está loca, ¿no? Por ejemplo, cuando realmente tenía depresión o tenía sintomatología de ansiedad, justo esta configuración mental de cómo hemos trabajado para que se cambie este chip que se tiene socialmente, pero que todavía tenemos que seguir trabajando para no estigmatizar a las personas que tienen un problema de salud mental, pero tampoco a las personas que han llegado a cometer un intento de suicidio. También lamentablemente me ha tocado escuchar, y las personas que atienden casos de suicidio aquí no me dejarán mentir, que muchas veces la misma persona no quiere reconocer que tuvo un intento de suicidio porque le da pena, ¿no? Porque lo van a señalar, porque lo van a estigmatizar o van a decir que es una persona débil y que no pudo afrontarlo. Entonces, toda este tipo de creencias, que por supuesto son erróneas, afectan que podamos avanzar hacia la prevención del suicidio. Y para todos estos problemas, nosotros tenemos estrategias, algunos lineamientos que voy a compartir con ustedes, que justamente ya mencionaban que incluso el tema del suicidio está en uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que se tiene como meta reducir la mortalidad por suicidio en los países. Uno de ellos es el Plan de Acción de Salud Mental, que invita a los países a poder trabajar en estos 4 objetivos, que va desde la prevención, la promoción de la salud mental, la atención y por supuesto el acceso a servicios de salud mental. Y me voy a ir un poco más rápido para poderles mostrar. Algo que también nosotros promovemos es que esta atención y esta prevención del suicidio sea bajo estos 6 principios rectores, ¿no? Uno de ellos es la cobertura universal en salud, es decir, que las personas, las poblaciones tengan acceso y tengan cubierto el acceso a los servicios de salud, en este caso servicios de salud mental, pero también una atención basada en derechos humanos, que no se le discrimine a las personas por alguna condición, ¿no? Por su color de piel, por algunos rasgos, porque todo esto, por supuesto, va generando barreras y va generando problemas de acceso a los servicios de salud. También se recomienda que sea con un enfoque de curso de vida, que ahora les voy a mostrar algunas de las estrategias que promovemos para cada una de las etapas de la vida. Empoderar a las personas también con problemas de salud mental y, por supuesto, lo que les comentaba, la colaboración multisectorial. Y dentro de las recomendaciones que tenemos en la nueva Agenda de Salud de las Américas se encuentra justo la prevención del suicidio. Y de manera muy general, lo que nos dicen estas recomendaciones a los países son 3 puntos. Uno, que los países que no cuentan con estos programas nacionales justo tengan un marco de vigilancia donde sepan qué es lo que está pasando en el país para que a partir de ahí puedan construir estrategias y puedan construir planes para prevenir y atender casos de suicidio. Por otro lado, también fortalecer las políticas públicas para reducir los principales factores de riesgo. Una de las políticas públicas que más evidencia ha demostrado para prevenir los suicidios también es limitar el acceso a los medios por los cuales las personas llegan a cometer este acto. Y por último, también aumentar la capacidad multisectorial. Esto también
generando algunos recursos, por ejemplo, para personas que tienen alguna condición crónica, alguna enfermedad no transmisible como cáncer, por ejemplo. Sabemos que las personas que están en estas condiciones, por supuesto, tienen un sufrimiento emocional también, y también se debería de abordar el tema de la salud mental para estas personas. Esta guía ya la conocen muchos y muchas de ustedes, que es la guía MHGAP, que es la que principalmente promovemos para la atención en primer nivel de atención. Y justamente está hecha para aquel personal de salud que no está capacitado, que no es especialista en salud mental, que pueda tener el conocimiento base para poder atender a una persona que esté, en este caso, en un riesgo de suicidio. Pero también poder abordar y poder detectar temprana a personas con depresión, con ansiedad o con algún problema de salud mental. En el código QR que encuentren ahí, si acceden, pueden descargar estos documentos. Y esta guía justamente lo que nos ayuda es, con un algoritmo, nos va diciendo cómo podemos ir desde primer nivel de atención, clasificando y atendiendo a una persona que tenga alguno de estos riesgos suicidas. Algo en lo que estamos trabajando justamente ahora con el país, con el acompañamiento con el liderazgo del doctor Francisco, es justamente en estas 4 estrategias que consideramos clave para la prevención del suicidio. Estas 4 estrategias tienen que ver con poder limitar el acceso a armas, trabajar con los medios de comunicación para que no comuniquen de manera irresponsable estos casos de suicidio, trabajar con los adolescentes en sus habilidades socioemocionales. Y ahora les voy a mostrar algunas de las evidencias que tenemos sobre estos cuatro intervenciones. En el caso de limitar el acceso a medios de suicidio, algunos metaanálisis han estimado que los países que logran limitar el acceso a estos medios han logrado hasta un 90% la reducción de los suicidios en los países. Se estima también que el hacer esto ha ayudado a salvar al menos 28,000 vidas al año en todo el mundo. Entonces, todo esto, justo estas 4 estrategias son las que promovemos como una de las estrategias más inmediatas y próximas donde podemos ver resultados más inmediatos. La siguiente, de manera responsable, y esto justo lo platicaba el doctor Francisco, que vamos a estar apoyando en trabajar a capacitar a los medios de comunicación a que no vendan estas noticias sensacionalistas, ¿no? Sino más bien, una vez que hay un caso de suicidio, se pueda reportar de manera responsable, también dándole a la población información de dónde puedes acudir, qué puedes hacer en caso de que estés sintiendo estos pensamientos, o en caso de que te sientas de tal forma que puedas llamar a algún número donde te puedan dar auxilio. La tercera intervención tiene que ver con habilidades socioemocionales para la vida, que justo es para los adolescentes, para que puedan trabajar y que podamos desarrollar en los adolescentes habilidades como resolución de problemas, empatía, que sepan reconocer sus propias emociones, que sepan nombrarlas y cómo gestionarlas. Y esto ha mostrado una reducción de hasta el 50% de los intentos de suicidio en los países. Estas es un poco las recomendaciones generales que se tienen para los medios de comunicación. No me quiero detener mucho en ellas, solo justo repetir que lo que se va a estar trabajando con los medios justamente es que puedan hacer esta información responsable, que incluso pueden ayudar a difundir los servicios de salud con los que cuenta el país, para que las personas conozcan a dónde pueden acudir en caso de que se sientan o tengan algún padecimiento de salud mental. Otra de las recomendaciones que tenemos es integrar la salud mental en todas las políticas. Y esto a mí me ha dado mucho gusto, que justo estamos en esta Semana Nacional de Salud Pública, que me ha tocado ver algunas actividades que ha realizado la CONASAMA a nivel comunitario, donde justamente han logrado integrar también de manera comunitaria ciertas intervenciones psicosociales, donde han promovido el deporte, donde también se tiene que conectar con otras estrategias del sector salud. En el sector salud actualmente también está esta estrategia de 3 por tu salud, ¿no? Donde se le invita a la población a hacer más actividad física, que, como bien dijeron, esto también ayuda a la salud mental y a la prevención del suicidio. Y aquí me voy a detener un poco justo en promover la salud mental a lo largo de la vida, porque justamente lo que buscamos es generar estrategias y proteger a la población en diferentes etapas de la vida, ¿no? Desde una persona que acaba de nacer, desde que se le dé lactancia materna, por ejemplo, se ha demostrado también que tiene un efecto benéfico en la salud a largo plazo, ¿no? Donde a los niños, niñas y adolescentes se les enseñe y se les dé algunas estrategias, por ejemplo, de educación socioemocional. Todo esto vamos viendo cómo
conforme va creciendo la población, cuando adquiere todas estas herramientas, generalmente se ve un resultado favorable en su salud mental. Y algo que también nos ha llamado la atención es el problema de la salud mental y los suicidios en personas adultas mayores. Y para eso también algo que hemos estado analizando. ¿Podrían ayudarme a regresar? Porque creo que ya… Una más, por favor. Adelante. ¿Dónde estaba en curso de vida? Ahí. ¿En la que sigue? ¿Que sigue, por favor? ¿La que sigue? Ahí está, muchas gracias. Que justo el tema de los adultos mayores es un poco lo que hemos comentado, que hay este fenómeno de soledad, ¿no? Donde los adultos mayores pues realmente se encuentran aislados y se ha demostrado cómo estos problemas sociales, este aislamiento social puede generar problemas de salud mental. Y si además sumamos que son personas adultas que ya tienen una condición también de salud que agrava más todavía su salud mental, y además se ha estimado también que el 20% de las que pasan de los 60 años tienen algún trastorno mental o neurológico. Todo eso en su conjunto, por supuesto, que afecta a la persona, ¿no? Y estamos hablando de que es una persona que está enfrentando sufrimiento y que debemos de trabajar con ella. Justo hace un par de semanas publicamos un manual que es de la soledad a la conexión social, para que justamente apoyemos a estas personas a poder que tengan interacción social, que tengan este apoyo social y estas redes para que puedan apoyar a este sector de la población que históricamente también ha sido vulnerado. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Y ya por último me gustaría mostrarles algunos de los recursos que tenemos, que justamente estos cursos son a nivel comunitario, y es un poco también que le enseñamos a la población a identificar sus emociones. Muchas veces la población o las personas, me siento mal, pero no saben, siempre digo yo, hay que decirlo con nombre y apellido. Me siento mal, pero ¿cómo te sientes? Triste, ansioso, me siento enojado, me siento estresado. Entonces un poco estas guías que tenemos, me regalan la siguiente, justo están basados en evidencia, principalmente en una de las terapias que se llaman terapias de aceptación y compromiso, donde retoma un poco algunas estrategias como el mindfulness, por ejemplo, donde le enseñas a la persona a que aprenda a identificar cuáles son los síntomas que siente en ese momento, por ejemplo, a nivel físico,